acompaña nuevamente en el programa, otro amigo de la casa. Tenemos muchos amigos, parecemos Roberto Carlos, nosotros ya. Es un club de amigos ya también. Es un club de el amigos. programa, realmente. Guillermo Pastore, que es el chairman de Special Division Reinsurance Broker. Hola Guillermo, gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Por invitarme. Bienvenido. Bueno, y hablando un poco de afuera del aire, ¿cómo describís el momento político que atraviesa Argentina a partir de las elecciones del domingo? Bueno, es un momento político complicado y yo creo que lo que pasó en las elecciones se debe a un montón de motivos. Hay un motivo, es mensajes políticos que de alguna forma no fueron bien recibidos o no fueron bien explicitados. Por otro lado, también hay lo que estamos hablando, un núcleo blando, que es aquel núcleo que lo hubiese votado, pero que está un poco decepcionado por determinadas cuestiones que son de dominio público y decidió no votar. Por otro lado, también la división, creo que no le hizo demasiado bien en varios partidos. Es más, se escucharon algunos intendentes que dijeron que venían ganando normalmente y a partir de las divisiones esos partidos no llegaron a ganar, habiendo tenido el que ganó menos votos que en elecciones anteriores. Y hay un tema también económico que está relacionado con la provincia de Buenos Aires, donde básicamente hay sectores que claramente en una reconversión económica están sufriendo y han votado en ese sentido. Entonces, yo creo que el pragmatismo del presidente debería ser tal de dar algún otro tipo de visión o muestras de política diferentes y también consensuar con los gobernadores que en este momento no les son afín. Y creo que el instrumento de consenso debería ser el presupuesto, porque es algo concreto, es decir, juntarnos antes de septiembre con los gobernadores que sé que son afines y negociar un presupuesto, porque de palabras solamente es muy difícil llegar a un acuerdo. Entonces, en un presupuesto donde se dice esto va para acá y esto va para allá, como que es más claro hacia dónde se puede llegar a un consenso. La mesa política no es una opción. La mesa política es una opción. El pacto de Moncloa histórico de España no haría mucho más falta. Yo creo que los pactos políticos son buenos, como el Pacto de Mayo, pero son intenciones. Yo creo que se tienen que plasmar en un documento. Y creo que no hay documento mejor que un presupuesto, que es la ley de leyes. Porque a partir de eso uno puede decir hacia dónde van las partidas y cómo de alguna manera se van interrelacionando económicamente, qué es el interés en este momento realmente de los gobernadores y es lo que le puede dar la diferencia para el día de mañana, en octubre, llegar a tener una cantidad de diputados, que si bien supongo que van a ser mucho más de los que tienen ahora, y senadores, porque son muy pocos, pero que igualmente no le van a alcanzar como para poder hacer las reformas estructurales tan necesarias que son la laboral, la previsional y la impositiva. Bien, el presupuesto, como decías, de una forma de entenderlo, como lo venían manejando hasta ahora, era no mostrar las cartas que tenían en la mano, de alguna manera. ¿A qué crees que correspondía eso? Digo, a la urgencia, a algún tipo de mismo soberbia, como hablamos también, en algún sentido de creer vamos con todo y no necesito a nadie más. Digo, ahora el cachetazo de realidad un poco de estas elecciones demuestra que van a tener que ceder en algunos puntos mismo el presupuesto. El primer año no había alternativa, creo que no había tiempo realmente para generar un presupuesto, dado el momento realmente que accedió al poder y cómo le entregaron el país. Ahora, después creo que fue una negociación, porque el presupuesto se presentó el año pasado, lo que pasa es que no se lo aprobaron, esta es la realidad, y por eso se prorrogó y siguió el presupuesto anterior, pero por eso se tienen que juntar y llegar a un acuerdo político del presupuesto que le sirva un poco a todos. Y yo a veces no sé si es una cuestión de soberbia o no, es una cuestión de una visión de la política u otra. Es muy difícil cambiar un país que está acostumbrado a una forma de manejarse y realmente la forma que ha propuesto Milei es absolutamente disruptiva. Yo creo en el camino de la parte, soy liberal, probablemente no libertario, y la diferencia dogmática sería que el libertario no cree en las fallas del mercado. Yo sí creo en las fallas del mercado, pero salvo eso creo que el rumbo económico es el correcto, creo que tiene que haber equilibrio fiscal, creo que la serie de medidas que se tomaron
fueron muy interesantes y proclives a que realmente la Argentina el día de mañana tenga un futuro, pero es como una operación. Cuando uno anda mal de algo y sigue y prorroga esa operación, llega un momento que no le queda otra alternativa que operarse. En el mismo momento que uno lo opera, no se siente bien. Y después tiene un tiempo de recuperación. La recuperación lleva rehabilitación y por ahí anda uno hasta un poco peor que antes de operarse. Ahora después, cuando ya se rehabilitó y se puso fuerte otra vez, ahí es cuando realmente comienza la etapa de crecimiento, la etapa de producción y que de alguna forma se transforma en una sociedad que no solamente está pasando por problemas locales, sino mundiales. O sea, tenemos el tema de los aranceles, tenemos guerras, tenemos un país que acaba de atacar a una sede de terrorismo en otro país que no tiene conflicto entre países. O sea, estamos viviendo una serie de cuestiones muy diferentes y desde el punto de vista estrictamente económico lo que pasa en la Argentina es, los argentinos también somos complicados y muchas veces no confiamos, claramente no confiamos, porque si hoy en día uno hace un análisis de la banda cambiaria, estamos hablando siempre del dólar o muchas veces del dólar, y uno estira la banda a 4 o 5 meses, lo que podría ser el máximo de la banda, y pone ese dinero en letras, le da que el rendimiento en letras o en plazo fijo sería mucho mayor. ¿Y por qué la gente no se está volcando totalmente a eso? Porque no cree en las bandas. Es decir, claro, cree que en algún momento eso se puede romper. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Hay un tema de confianza fundamental. Si todos pensamos que una economía va a quebrar, termina quebrando. Si pensamos que Citibank va a quebrar, quiebra. Porque todos al mismo momento vamos a sacar dinero y no funciona así. Entonces, acá hay que reforzar nuevamente la creencia desde el punto de vista político y económico. El tema audios, esa confianza la arrojó por los suelos. El tema audios es un tema muy complicado desde varios puntos de vista. Yo me puse a estudiar un poco el tema de qué pasa con los audios en los diferentes países del mundo y hasta hubo una pequeña nota que saqué en LinkedIn en el cual en todos los países está absolutamente censurado el tema de audios y si el tema, y esto hablando entre personas, entre privados, si esto pasa en la Casa Blanca o pasa en un organismo gubernamental, directamente es una cuestión de Estado, de seguridad nacional. Entonces, tiene que ser realmente de alguna forma analizado, estudiado, porque es muy peligroso que estén grabando en una reunión de gabinete o en la Casa Rosada o en la Cámara de Diputados. Realmente es un tema de seguridad el cual hay que estudiarlo muy bien. Bien. Le queda, hablando así a la analogía un poco de la enfermedad y la operación y demás, entendiendo quizás a esto con la política, la economía, perdón, digo, le queda un colchón y un resto al gobierno para poder, digamos, ahora afrontar una negociación que es inevitable con las provincias y demás para volver a tener ese apoyo que un poco se diluyó. Bueno, creo que pasa otra vez más por político que económico. O sea, si uno se pone a analizar la economía, no está tan mal, la macro no está tan mal, la inflación bajó, hay tasas de crecimiento muy importantes en sectores, en otros sectores no, hay temas que no se entienden, la construcción está parada, pero hay más escrituras, o sea, hay temas que se tienen que empezar a arreglar. Obviamente el crédito paró un poco debido a las tasas de interés, pero si nos ponemos a analizar, estamos teniendo unos títulos públicos al nivel de lo que puede ser Ucrania. O sea, no pueden valer nuestros títulos públicos lo mismo que lo que vale una economía en guerra. Evidentemente hay una cuestión clara de confianza. No pueden haber caído las acciones de una compañía como YPF 14 puntos de un día para el otro por una cuestión de una elección a concejales, básicamente. Es decir, el argentino somos de dramatizar absolutamente todo, y acá no escapan ni los empresarios, ni los políticos, ni los que nos gobiernan. Entonces, si desdramatizamos un poco y analizamos claramente, sí hay colchón, pero hay que hacer las cosas bien. Bueno, pasa que no te olvides de que yo siempre digo que hay una frase que es cuando uno no quiere, dos no pueden.
Y Exacto. acá la realidad es que lo económico no va contra lo político. No. Y lo político es lo que fracasó, porque el gobierno se dedicó durante 2 años, desde el 23, que no pensaba tampoco ser presidente, y lo fue. Bueno, desarrollar la parte económica, que lo hizo y lo sigue haciendo y lo reafirma. Ahora, en lo político está muy mal, o por lo menos no se han cumplido los objetivos previstos en la campaña y por ende hoy tiene un desfasaje muy grande. Yo estoy parcialmente de acuerdo. En lo político creo que llegó con, no sé, 3 personas y pudo hacer una serie de modificaciones todo el primer año. O sea, creo que todo el primer año políticamente se manejó muy inteligentemente y consiguió un montón de cosas sin tener la cantidad de diputados, senadores, sin gobernadores, sin intendentes, sin nada. Este segundo año las cosas no marcharon y eso se ve en los resultados de los vetos, en los resultados de la no salida de leyes, en la falta de consenso que realmente creo que sí están repensando. Y creo que el presidente tuvo un discurso bastante genuino diciendo, vamos hacia una autocrítica profunda y espero que así la haga, más que nada desde el punto de vista político, porque desde el modelo económico creo que es acertado y la macro finalmente, cuando es buena, llega a la micro, porque dicen la macro y la micro están absolutamente relacionadas. Sí hay tiempos, claramente. Uno no puede modificar 40 años de una forma de comerciar, de estructurarse, de pensar, de consumir en un año y medio. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a acumular, estoquear. El que está acostumbrado a estoquear, bueno, obviamente, y ahora no estoquea, el nivel de consumo cambió, o sea, y hay modificaciones en los gustos, hay otra velocidad de información, o sea, toda la economía mundial. Cuando uno agarra y dice que puede comprar a los chinos por, no sé, $100 una cantidad de ropa que acá no podría comprar ni por 10 veces más, bueno, eso está viviendo el mundo y a eso nos tenemos que acostumbrar y especializar en lo que somos buenos, porque hay cosas que somos muy buenos. En lo que somos, en agro somos muy buenos, en minería podemos ser muy buenos, en energía podemos ser muy buenos, podemos exportar conocimiento, tecnología, hay un montón de cosas que podemos hacer muy bien y otras que tenemos que comprarlas afuera, como hacen otros países. Contame, ¿cuáles son las tendencias globales en materia de reaseguros que hay en el mundo en relación al mercado argentino? Últimamente, ya hablando de temas puntuales, julio primero, que es la renovación contractual más importante de la República Argentina, fue una renovación bastante razonable. En líneas generales, el mercado, hay una tendencia del mercado a ablandarse, eso significa que hay oferta excedente, hay más oferta que demanda. Entonces, empieza a haber más capitales disponibles como para ofrecer. Y Argentina mejoró desde el punto de vista que de no pagar sus primas de reaseguro, a partir de un esquema de stock y de flujos, empezó a pagar. Entonces, sí hubo una oferta mucho más razonable para el mercado de reaseguros y en la mayoría de los casos pudieron renovar los excedentes de la retención, las compañías de seguro, sus contratos. El mercado facultativo, en líneas generales, está también ablandándose, está un poco más barato, pero hay un abuso muchas veces del coaseguro. Los corredores de retail utilizan los contratos de las compañías de seguro, hacen coaseguro, y en vez de ir al mercado facultativo para conseguir el precio adecuado, bajan los precios todavía más, en el momento del siniestro explotan los contratos y después vienen los problemas. Pero digamos de que yo sigo viendo una tendencia de oferta excedente con un mercado que se ablanda y en tanto y en cuanto la República Argentina marque un rumbo razonable, va a tener oferta de reaseguro mayor. Es más, ha habido algunos reaseguradores interesados en invertir inclusive en la República Argentina, cuando eso no se veía hace bastante tiempo. E inclusive operadores, no necesariamente de reaseguradores, sino de intermediarios que también están interesados y están viendo a la Argentina de una forma un poco diferente, cuando antes no la veían así. Pero bueno, tenemos que de alguna u otra forma hacer las cosas de una forma adecuada y previsible. Contame, bueno, con esta actual superintendencia, donde están saliendo muchas resoluciones, donde se están aplicando sanciones a compañías que obviamente no están en condiciones de funcionar, más allá de las inhibiciones, más allá de la suspensión de emisión y demás, parecería que el mercado
tiende un poquito a concentrarse. En el mercado de reaseguros, ¿la torta es siempre la misma? No, ha ¿Cómo crecido. se crece? No, se ¿Cómo crece. crece Special? Bueno, nosotros la forma que tenemos de crecer es creando, generando, analizando, dando nuevas alternativas. Por ejemplo, ¿es claro que la Argentina no es catastrófica? No. La Argentina es catastrófica, lo ha mostrado Bahía Blanca, Santa Fe. Tenemos que conseguir seguro y reaseguro para inundaciones, para sequías, Ajá. para todo tipo de problemas que no estábamos acostumbrados porque nos considerábamos no catastróficos. Todo lo que está relacionado con desempleo, tenemos que salir a ofrecer realmente un seguro de desempleo. Tenemos que ofrecer mucho más cyber porque realmente se está comprando poco o no se está comprando de la forma que debería. Deberíamos también, en el caso de reaseguro, y esto en mi opinión, generar una reforma la cual permita, más parecido a la ley de entidades financieras, que las absorciones, fusiones y adquisiciones se hagan de una forma mucho más amigable y se permita utilizar el reaseguro estructurado, que es la ayuda del reasegurador para poder capitalizar una entidad aseguradora que absorbe otras. Y el mercado debería concentrarse de alguna u otra forma, porque tenemos una cantidad de compañías equivalente a un número y relacionado con nuestro Producto Bruto Interno, que es 1/3 del de Brasil, no razonable. Entonces, sí, claramente necesitamos compañías de seguro más fuertes y que se concentren. Y también que de alguna forma dejen de competir por precio y lo hagan por servicio, porque realmente es muy dañino y no tiene ningún sentido estar tratando de reducir las primas todos los años a los efectos de ganar un mercado cada vez más chico, es pelearse por algo cada vez más pequeño. Vos con 30 años de actividad, 30, me quedé corto, ¿no? 35. Bueno, ¿cuál es la mayor fortaleza que has logrado en estos 35? Flexibilidad, o sea, yo creo que todos los empresarios argentinos de alguna forma somos muy flexibles, somos dinámicos, que para que nuestras empresas sigan existiendo y prosperando hay que ser absolutamente flexible, hay que analizar. En este momento tenemos que de alguna forma analizar nuestros costos más que antes, ser más creativos, apostar a la tecnología, motivar a nuestros recursos humanos para que sean felices en nuestras empresas y tengan ganas de hacerlas crecer. Creo mucho en el recurso humano argentino en tanto y en cuanto esté bien motivado, se le den todas las herramientas necesarias, tanto en tecnología como aprendizaje, como enviarlo al exterior a hacer cursos. O sea, ahí tenemos en servicios, la Argentina, una probabilidad muy grande de ofrecer al mundo un montón de cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos exportando ciertos conocimientos a otros corredores de reaseguro en todo lo que es agro, porque tenemos un muy buen expertise en todo lo que es agro y, por ejemplo, en otros países no. Es más, inclusive con Brasil, que en agro nos supera, estamos haciendo negocios de agro con corredores brasileros y dándole o exportando un poco de nuestro conocimiento, porque ellos no tienen el que nosotros teníamos. Pese que las coberturas de ellos son mucho más amplias que las nuestras, pues las nuestras en líneas generales son granizo, adicionales, helada, en general, y allá no, son mucho más complejos. Hay inundación, hay sequía. Podemos empezar a hablar de productos paramétricos también, aunque en la Argentina prácticamente no se han hecho pólizas de paramétrico con muy pocas excepciones. Lo mismo que a Paraguay, a Uruguay, a otros países. Creo que podemos hacer, inclusive en seguros y reaseguros, un montón de cosas. Y en seguros, en la medida que la inflación se mantenga baja, todo el tema de seguro de personas tiene que funcionar. Vida con capitalización, todo eso tiene que funcionar. Salud, claramente. Tenemos que ir hacia un esquema de seguro de salud razonable y donde haya productos asequibles a las diferentes personas que pueden comprar distintos tipos de negocios. Yo creo que hay muchas posibilidades, pero hay que trabajar más y hay que por ahí ajustarse un poquito el cinturón, como cuando decíamos, ¿no? Cambiaron un poco las reglas del juego. Bueno, es una oportunidad. Bien. Como cierre un poco, digamos, relacionado con esto último que hablabas, digo, ayer se juntaron Caputo, superintendente y demás.
Y la pregunta es esta, digo, ¿qué tiene para ofrecerle el gobierno al mercado asegurador y el mercado asegurador qué tiene para ofrecerle a la sociedad, al Estado, a la economía, no sé? Ninguna economía crece sin seguro, eso está muy claro. O sea, cuando una planta se quema y no tiene seguro y no tiene pérdida de beneficio, es un grave problema, con lo cual el seguro es una compañía. El tema de salud es fundamental, el tema de vida también. El negocio de riesgos del trabajo ha mejorado la prevención de una forma enorme en los últimos años. Obviamente ahora está muy castigado por la litigiosidad que no debería existir, porque no fue creado para eso. También el tema, hay que combatir el tema del fraude de una forma muy importante, y para eso, bueno, se tienen que unir las fuerzas, pero el seguro tiene mucho para darle a la economía, y la economía, el seguro también. Algo que se tendría que discutir también es algo remanido, que es el tema impositivo. O sea, creo que la carga impositiva que tiene el seguro no es la adecuada, debería realmente disminuir. Y en tema de reaseguros, algo que venimos comentando, ¿cuál es el sentido de mantener ese 25% de localía de reaseguro? No tiene demasiado sentido ya, porque ni las compañías que tienen su propio reasegurador a veces lo pasan por el de él, si no lo pasan por un tercero para no tener que capitalizar más su compañía. Entonces, como que hay algunas cosas que con pequeñas resoluciones se podrían modificar y harían un poco mejor ese tema. No obstante, creo que la superintendencia está trabajando bien, está haciendo todo lo que realmente puede y va por un camino correcto también, que es hacia la desregulación del mercado y hacia facilitar la vida de los asegurados. ¿Qué es lo que tiene que hacer en definitiva? O sea, la superintendencia existe para proteger al asegurado, que es quien desconoce. Y en eso tiene que haber también no solamente un cuidado muy importante de la solvencia de las entidades aseguradoras, sino también un programa de información al asegurado para que un corredor de seguro no pueda colocar su bien en cualquier compañía que esté en falencia. Bueno, Clarísimo. Clarísimo. Bueno, gracias por haber venido. No, un gusto por siempre. La claridad de tus conceptos. Muchas gracias por invitarme. Aparte, siempre es un gusto ver a los amigos. Por supuesto. Así es. Club de amigos, como dijimos, y un placer tener. Perfecto. Nos vamos adaptando un poco.